¿Qué harías si una noche tu esposa te dijera con total frialdad que ya no volverá a dormir contigo y que lo aceptes como algo definitivo? Después de 18 años de matrimonio, eso fue exactamente lo que me dijo Fernanda, y esas palabras fueron solo el inicio de una pesadilla que me revelaría secretos que nunca imaginé. Esta es una historia ficticia inspirada en experiencias que muchas personas viven en México. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad, pero refleja situaciones reales que ocurren en matrimonios de largo plazo. Todo comenzó sutilmente, como casi siempre ocurre con las crisis matrimoniales. No fue un evento dramático, ni una pelea explosiva, fue el silencio acumulándose como polvo en los rincones de nuestra casa en la colonia Narvarte, en Ciudad de México. Llevábamos casados 18 años, yo tenía 46, ella 43. Nuestros hijos ya eran adolescentes, Mateo de 17 y Sofía de 14. Trabajaba como contador en una empresa mediana de productos farmacéuticos. Mi esposa era maestra de primaria en una escuela pública de la delegación Benito Juárez. Una vida normal, estable, sin grandes lujos pero sin carencias. O eso creía yo. Los primeros meses del distanciamiento fueron tan graduales que casi no los noté. Fernanda comenzó a llegar más tarde de la escuela. Juntas de consejo técnico, me decía. Cursos de actualización, me explicaba. Yo asentía, sin cuestionar. Después de todo, siempre había sido una maestra dedicada. Luego vinieron las noches en el sofá. Decía que tenía dolor de espalda, que el colchón le molestaba. Se quedaba dormida viendo la televisión y yo me iba solo a la recámara. Al principio pasaba 1 o 2 veces por semana. Después se convirtió en 4, 5 noches. Hasta que un día me di cuenta de que llevábamos casi 2 meses sin dormir juntos. ¿Ya no vas a subir a dormir?, le pregunté una noche mientras ella acomodaba almohadas en el sofá de la sala. Estoy cómoda aquí, respondió sin voltear a verme. Pero Fernanda, llevamos semanas así. Si te duele la espalda, podemos cambiar el colchón. No es el colchón. Entonces, ¿qué es? Se quedó callada por un momento largo, demasiado largo. Finalmente se volteó y me miró con unos ojos que no reconocí. Fríos, distantes, como si yo fuera un extraño. Ya no quiero dormir contigo. Acéptalo. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No fue la frase en sí, sino el tono. No había emoción, ni dolor, ni culpa. Solo una declaración simple, como quien dice, ya no me gusta el café, o ya no veo esa serie. ¿Cómo que lo acepte? ¿Qué significa eso? Significa lo que escuchaste. Ya no voy a dormir contigo. Punto. ¿Por qué? ¿Qué hice? No todo es sobre ti, Héctor. No todo tiene que ver contigo. Y con eso se acostó en el sofá y cerró los ojos dándome la espalda. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama mirando el techo, tratando de entender qué había pasado. ¿Cuándo se había roto todo? ¿Qué había hecho mal? Repasé los últimos meses en mi mente como quien revisa una película en cámara lenta, buscando pistas, señales que había ignorado. Las había, muchas, y yo había sido demasiado ciego o demasiado cobarde para verlas. Si esta historia te resuena, suscríbete a Casos de la Vida, narrado y activa la campanita. Comenta desde dónde nos ves, porque tu apoyo nos impulsa a seguir narrando estas historias que muchos viven en silencio. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró. Fernanda prácticamente se mudó a la sala. Compró sábanas nuevas, almohadas especiales, hasta una lámpara de lectura. Estaba construyendo su propio espacio, su propia vida, en el mismo departamento donde yo vivía. Las conversaciones se redujeron al mínimo indispensable. ¿Qué quieres de cenar? Ya pagué la luz. Mateo necesita dinero para la excursión.
todo funcional, mecánico, vacío. La intimidad física había desaparecido hacía meses. Al principio pensé que era el estrés del trabajo, la edad, las preocupaciones de la vida diaria, pero ahora entendía que era algo más profundo. Ella me estaba borrando de su vida, un pedazo a la vez. Los niños lo notaron, por supuesto. Una tarde, Mateo me encontró solo en la cocina preparando café. «Papá, ¿por qué mamá duerme en la sala? ¿Qué le dices a tu hijo de 17 años cuando ni tú mismo entiendes lo que está pasando? Tu mamá no está durmiendo bien. El sofá le ayuda con el dolor de espalda». Mi hijo me miró con esos ojos que ya no eran de niño, que podían ver a través de las mentiras de los adultos. ¿Se van a divorciar? La pregunta me dejó sin aire. No, hijo, solo estamos pasando por un momento difícil. ¿Por qué no hablan? Es complicado. Todo es complicado cuando los adultos no quieren explicar las cosas. Tenía razón. 17 años y ya era más sabio que yo. Esa noche decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo en esa especie de limbo, donde estábamos casados en papel, pero éramos extraños bajo el mismo techo. Esperé a que los niños se durmieran y bajé a la sala. Fernanda estaba despierta, mirando su teléfono. La luz de la pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad. «Tenemos que hablar», dije. «No hay nada que hablar». «Fernanda, llevamos 18 años juntos. Tenemos 2 hijos. ¿Me vas a decir que no hay nada que hablar?». Suspiró y dejó el teléfono a un lado. Se sentó en el sofá y me miró con esa expresión que había aprendido a odiar en las últimas semanas. Indiferencia total. «¿Qué quieres que te diga, Héctor? Quiero que me digas qué está pasando. Quiero que me digas por qué de repente soy invisible para ti. Quiero que me digas si hay alguien más». Las últimas palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero ahí estaban, flotando en el aire entre nosotros como humo tóxico. Ella no negó nada. Ese fue el primer indicio de que mis peores sospechas eran ciertas. «No hay nadie más», dijo finalmente, pero su voz no tenía convicción. «Entonces, ¿qué? ¿Te aburriste? ¿Dejaste de amarme? ¿Qué?» «Dejé de sentir», dijo en voz baja. «Hace mucho tiempo que dejé de sentir». Las palabras me cortaron más profundo que cualquier insulto, cualquier grito, cualquier acusación. «¿Y cuándo pensabas decírmelo? ¿O solo ibas a seguir viviendo aquí, en la sala, hasta que yo me diera cuenta? No sé qué quiero, ¿ok? No sé qué siento. No sé qué hacer. Solo sé que no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está». ¿Fingiendo? Entonces todo ha sido una mentira. No todo, pero los últimos años, sí. He estado en piloto automático. Despierto, trabajo, regreso, cocino, limpio, duermo. Y repito, todos los días igual. Y un día me desperté y me di cuenta de que no sé quién soy más allá de ser tu esposa y la mamá de mis hijos. Por primera vez en semanas, vi emoción en sus ojos. No era amor, ni siquiera tristeza. Era frustración, rabia contenida, desesperación. ¿Y la solución es alejarte de mí? ¿Dormir en el sofá? ¿Tratarme como si no existiera? Es lo único que se me ocurrió para no volverme loca. Esa conversación fue el inicio de muchas otras, algunas productivas, la mayoría dolorosas. Fernanda finalmente empezó a abrirse, a decirme cosas que llevaba guardando años. Cómo se sentía invisible en nuestro matrimonio. Cómo sentía que yo solo la veía como la persona que cocinaba, limpiaba y cuidaba a los niños. Cómo sus sueños y ambiciones se habían ido desvaneciendo bajo el peso de la rutina. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba realmente? Me dijo una noche. No cómo estuvo tu día mientras ves el celular, no qué hay de cenar. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que realmente me miraste y me preguntaste cómo me sentía? No pude responder porque no lo recordaba. Exacto, dijo ella. Yo tampoco.
Sugerí terapia de pareja. Ella aceptó, aunque sin mucho entusiasmo. Empezamos a ir los jueves por la tarde a un consultorio en la colonia Roma. La terapeuta, una mujer de unos 50 años llamada Mónica, nos hizo preguntas que nos incomodaron. Nos hizo hacer ejercicios que nos parecieron tontos al principio. Nos obligó a mirarnos a los ojos y decirnos cosas que llevábamos años sin decir. Pero la verdad real, la que eventualmente salió a la superficie como aceite en agua, fue otra. Había alguien más. No físicamente, no todavía, pero emocionalmente, Fernanda ya se había ido. Era un maestro de su escuela, Roberto, 38 años, divorciado, profesor de educación física. Comenzaron como amigos, compartiendo el café durante los recreos, quejándose de las cargas administrativas, riendo de los chistes internos de la escuela. Conversaciones inocentes que se fueron volviendo más profundas, más personales, más íntimas. Déjanos en los comentarios qué harías tú en esta situación. A veces necesitamos escuchar las perspectivas de otros para entender mejor lo que nos pasa. No ha pasado nada, me juró cuando finalmente lo confesó en una sesión de terapia. No nos hemos besado, no hemos tenido sexo, nada. Pero te enamoraste de él, dije, y no fue una pregunta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Fue la primera vez en meses que la vi llorar. No sé si es amor o solo algo diferente, alguien que me ve, alguien que me pregunta cómo estoy y realmente quiere saber la respuesta, alguien que recuerda las cosas que le cuento. Y yo no hago eso. No. Ya no. La terapeuta intervino. Héctor, ¿qué sientes al escuchar esto? ¿Qué sentía? Rabia, traición, humillación, pero también, y esto fue lo más difícil de admitir, culpa. Porque ella tenía razón. Había dejado de verla. Había dado por sentado que siempre estaría ahí, que el matrimonio era algo que ya estaba resuelto, que no necesitaba mantenimiento, como un electrodoméstico que simplemente funciona hasta que deja de funcionar. Siento que perdí a mi esposa sin darme cuenta, dije finalmente, y que cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Fernanda aceptó dejar de tener contacto con Roberto fuera del trabajo, aunque admitió que era casi imposible evitarlo completamente en la escuela. Yo intenté ser más presente, más atento, más todo, pero había una grieta entre nosotros que no sabía cómo reparar. Una tarde, mientras revisaba la despensa, encontré el teléfono viejo de Fernanda. Lo había dejado olvidado en una caja de zapatos que estaba en la parte alta del closet. No sé qué me impulsó a prenderlo. Tal vez la sospecha que llevaba meses royéndome por dentro. Tal vez solo la necesidad de confirmar lo que ya sabía. Todavía tenía batería. Y cuando la pantalla se iluminó, vi decenas de notificaciones de WhatsApp, todas del mismo contacto. R. No quería leer, no quería saber. Pero mis manos se movieron solas, abriendo las conversaciones, leyendo mensajes que me destrozaron pedazo por pedazo. No eran conversaciones sexuales explícitas, eran peores. Eran mensajes llenos de intimidad emocional, de complicidad, de una conexión que yo creía que solo existía entre Fernanda y yo. Buenos días, hermosa. Espero que hayas dormido bien. Estuve pensando en lo que me dijiste ayer sobre tus sueños de viajar a Europa. Eres la persona más increíble que he conocido. Mira las respuestas de ella. Tú también iluminas mis días. Contigo puedo ser yo misma sin tener que fingir. A veces desearía que las cosas fueran diferentes. Había fotos, no comprometedoras, pero sí íntimas. Selfies de ellos dos en la escuela. Una foto de ellos tomando café en una cafetería del centro. Otra de ellos en una librería, sonriendo. ¿Cuándo había sido eso? ¿En qué momento? Mientras yo trabajaba o estaba en casa con los niños,
Mi esposa estaba construyendo una vida paralela con otro hombre. Esa noche, cuando llegó del trabajo, la estaba esperando en la sala con el teléfono en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó, y su rostro se puso pálido cuando reconoció el aparato. «Tu teléfono viejo, lo encontré en el closet». «¿Lo revisaste?». «Sí». Se quedó parada en la entrada, con su bolsa del mandado todavía en la mano, como una estatua de sal. «Héctor». «No digas nada», la interrumpí. «Ya no quiero escuchar más mentiras. Ya no quiero más. No ha pasado nada cuando claramente sí ha pasado algo. Tal vez no físicamente, tal vez no técnicamente, pero ha pasado. Me traicionaste emocionalmente. Y eso, Fernanda, duele tanto como cualquier traición física». Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro, pero yo ya no sentía compasión. Solo sentía un vacío enorme donde antes había estado mi matrimonio. «¿Lo amas?». «No sé». «¿Me amas a mí?». Silencio. Un silencio que duró una eternidad y que me dio todas las respuestas que necesitaba. «Quiero el divorcio», dije con una calma que no sabía que tenía. «Héctor, por favor, ¿podemos qué? Seguir fingiendo. Seguir con esto que ya no es un matrimonio, sino una obra de teatro, donde todos actuamos para que los niños no se den cuenta». «No, ya no puedo más». Esa noche dormí en la recámara de Mateo, que estaba de campamento con la escuela. No podía estar en nuestra cama, en ese espacio que alguna vez fue nuestro refugio y que ahora era solo un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones prácticas, abogados, papeles, divisiones de bienes, conversaciones difíciles con los niños que tomaron la noticia mejor de lo que esperaba, aunque Sofía lloró durante horas. «¿Es por mí?», preguntó mi hija entre sollozos. «Porque saqué malas calificaciones». Le rompió el corazón tener que explicarle que no, que los problemas de los adultos no tienen nada que ver con los niños, aunque los niños siempre terminen pagando el precio. Fernanda se mudó a un departamento pequeño cerca de su escuela 2 meses después. Se llevó la mitad de los muebles, la mitad de los trastes, la mitad de todo. La casa quedó extrañamente vacía, con espacios en blanco donde antes había cosas que dábamos por sentadas. Durante el proceso de divorcio, supe por una amiga mutua que Fernanda y Roberto finalmente habían comenzado una relación formal. No me sorprendió. Tal vez en algún punto debió haberme dolido más, pero para entonces ya estaba tan agotado emocionalmente que solo sentí indiferencia. Lo que sí me dolió fue ver cómo Fernanda florecía con él de maneras que nunca floreció conmigo. La veía cuando venía a recoger a los niños los fines de semana. Se veía más joven, más feliz, más viva. Usaba ropa diferente, se había cortado el cabello, sonreía más. ¿Era él mejor que yo? ¿O simplemente ella necesitaba empezar de nuevo con alguien que no la diera por sentada? Pasó un año. El divorcio se finalizó. Los niños se adaptaron a tener 2 casas, 2 rutinas, 2 vidas. Mateo ya estaba en la universidad estudiando ingeniería. Sofía había entrado a preparatoria. Ambos mantenían una relación cordial con ambos padres, aunque sé que les dolió, que les sigue doliendo. Una tarde me encontré con Fernanda en un Oxxo cerca de la casa. Estaba comprando agua y botanas. Nos miramos por un segundo incómodo antes de que ella sonriera levemente. «Hola, Héctor». «Hola. ¿Cómo estás?». «Bien. ¿Y tú?». «Bien también». Conversación de extraños educados. Eso es lo que éramos ahora. «¿Cómo están los niños?», preguntó, aunque los veía cada semana. «Bien. Mateo sacó 9 en cálculo. Sofía entró al equipo de voleibol. Me da gusto». Hubo un silencio. Luego ella habló con voz más suave. «¿Eres feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Estoy
aprendiendo a estarlo. ¿Y tú? Sí, dijo, y pude ver que era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, sí lo soy. Me da gusto, dije, y sorprendentemente también era verdad. Siento mucho cómo terminaron las cosas, continuó. Siento haber sido cobarde. Debí haber sido honesta contigo antes de que llegara tan lejos. Yo también lo siento. Siento no haberte visto cuando todavía había tiempo. Los dos tuvimos la culpa, dijo, pero también creo que simplemente crecimos en direcciones diferentes. ¿Tú crees que si hubiéramos hecho las cosas diferente? No lo sé, me interrumpió gentilmente, y creo que no sirve de nada pensar en eso. Lo que pasó, pasó, y ahora ambos tenemos que seguir adelante. Nos despedimos con un abrazo breve, amistoso, y mientras la veía alejarse, me di cuenta de algo. Ya no sentía resentimiento, ya no sentía rabia. Solo sentía una tristeza tranquila por lo que pudo haber sido y no fue. Han pasado 2 años desde aquella noche en que Fernanda me dijo, «Ya no voy a dormir contigo, acéptalo». 2 años desde que mi mundo se derrumbó y tuve que aprender a reconstruirlo desde cero. Ahora vivo solo en un departamento más pequeño en la colonia Santa María la Ribera. Los niños vienen a visitarme los fines de semana que les tocan. He aprendido a cocinar más que huevos y quesadillas. He retomado hobbies que había abandonado. Volver al gimnasio, leer, ir al cine solo. He salido con alguien un par de veces. Nada serio. Todavía estoy aprendiendo a estar solo conmigo mismo antes de estar con alguien más. Fernanda sigue con Roberto. Por lo que sé a través de los niños, viven juntos ahora. Ella parece feliz, y aunque duele admitirlo, me alegro por ella. Porque al final, ¿no es eso lo que queremos para las personas que amamos? Que sean felices, aunque no sea con nosotros. Esta experiencia me enseñó varias cosas. Primero, que el amor no es suficiente si no lo cuidas todos los días. Un matrimonio no es un contrato que se firma y ya. Es un jardín que necesita agua, atención, cuidado constante. Yo dejé que nuestro jardín se secara, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde para salvarlo. Segundo, que las crisis no aparecen de la nada. Siempre hay señales. El problema es que muchas veces preferimos ignorarlas, porque enfrentarlas es incómodo, es doloroso, es más fácil fingir que todo está bien. Y tercero, que a veces el final de algo no es el fin del mundo, es solo el fin de un capítulo. Duele, sí, te cambia también, pero sobrevives, y eventualmente aprendes a ser feliz de nuevo, de maneras que no imaginabas. Extraño mi matrimonio. No exactamente. Extraño la idea de lo que creí que era. Extraño la seguridad de tener a alguien al lado. Extraño la familia completa en las cenas de Navidad. Pero no extraño la versión de nosotros que habíamos dejado que se volviera. 2 extraños compartiendo un techo, fingiendo que todo estaba bien. Ahora, cuando me acuesto en mi cama nueva, en mi departamento nuevo, en mi vida nueva, ya no siento ese nudo en el estómago. Ya no me quedo despierto preguntándome qué hice mal. Simplemente cierro los ojos y duermo. Y eso, después de todo, es un tipo de paz. Si alguien está pasando por algo similar, si tu pareja te ha dicho que ya no quiere dormir contigo, o si tú eres quien lo está considerando, mi consejo es este: no esperen, no finjan, no dejen que el silencio y la distancia se vuelvan tan grandes que ya no haya manera de cruzar el abismo. Hablen, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque tengan miedo de las respuestas, porque es mejor enfrentar la verdad dolorosa que vivir en una mentira cómoda. Y si después de hablar descubren que ya no hay nada que hacer, que el amor se acabó o se transformó en otra cosa, entonces tengan el valor de dejarlo ir, no por cobardía, sino por dignidad, por respeto a lo que alguna vez tuvieron.
y por respeto a ustedes mismos. Al final del día, todos merecemos ser amados de verdad, no por costumbre, no por conveniencia, no porque así son las cosas, sino porque alguien nos mira y decide cada día que quiere estar a nuestro lado. Y si esa persona ya no eres tú o ya no es tu pareja, entonces tal vez sea tiempo de aceptarlo y seguir adelante, como lo hice yo, como lo hizo Fernanda, como lo han hecho millones de personas que descubrieron que a veces el final de un amor no es una tragedia, es simplemente el comienzo de algo nuevo.